Parte 2. Figuras del Apocalipsis. La ramera de Babilonia. Una de las figuras más delirantemente utilizada por la apostasía es la gran ramera de Babilonia, a quien identifican con la Iglesia Católica, insultando así a Jesús, esposo de esta. Pero partamos de la base de que el Apocalipsis es un libro encarnado en la Biblia, y que como todo libro profético habla del presente que se vive en el momento que el Señor da la palabra de profecía. La Gran Babilonia en lenguaje bíblico simboliza el poder pagano y los perseguidores del pueblo de Dios. Si leemos Apocalipsis 17, 1 al 6, podemos sacar algunas conclusiones sobre este personaje. A. Está ligada con la bestia. Esta bestia es un imperio potente y pagano. B. La mujer está ligada con la realeza, ya que ve vestida de púrpura. C. La mujer es rica pues está enjollada. D. Ha fornicado. E. Persigue a los cristianos y a los santos. Esta descripción nos deja solo dos posibilidades en cuanto a la identificación de la ramera, la Roma imperial o Jerusalén. 1. Se sienta sobre 7 colinas. Roma se sienta sobre 7 colinas, pero también Jerusalén. Estas son Goat, Garé, Acra, Besetá, Sión, Opel y Moría. 2. Roma no se alía con ningún poder, ella era el poder más grande del momento. Jerusalén sí se alió con Roma para matar al Mesías y perseguir a los cristianos, como narran los hechos y la historia de los 3 primeros siglos. 3. Apocalipsis 17, 16 al 17 dice que la bestia odiara a la prostituta y la dejara solitaria y desnuda. Si la bestia es Roma, ahora esto toma sentido, pues Roma, y sus vasallos orientales, después de aliarse con Jerusalén, la destruyó y abandonó en el año 70. 4. Tiene soberanía sobre los reyes de la tierra, apunta a Roma, pero no olvidemos que Jerusalén era el poder político en la zona y bajo los romanos gobernaba grandes extensiones de pueblos vecinos. La expresión tierra también se utiliza en griego para países vecinos. 5. Los profetas llaman repetidamente prostituta a Jerusalén y a Israel, jamás a Roma. 6. Los sumos sacerdotes de Israel se vestían de púrpura, se enjollaban y daban un culto profanado en vasos de oro. Porque la Iglesia Católica y Roma no puede ser la ramera de Babilonia. A. Dice Apocalipsis 11,8 que sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. El Señor fue crucificado en Jerusalén, no en Roma. B. Persigue a los santos y mártires de Jesús. En esa época la Iglesia no perseguía, era perseguida por ser seguidora de Jesús y santa. C. Juan nos dice en tiempo verbal presente en Apocalipsis 17, 10 al 11 que la mujer se sienta sobre 7 reyes, de los cuales 5 han caído, pasado, 1 está, presente, y 1 no ha venido todavía, futuro. La Iglesia Católica no puede ser esta ramera que se sienta sobre un rey que está, en época de Juan y el Vaticano no existía y no habían reyes ni papas en él. Sin embargo, Jerusalén, sus reyes y sacerdotes, se sentaban sobre el poder político de Roma imperial y de sus cesares, la bestia. D. En el capítulo 18, 11 Juan ve la destrucción de la prostituta y nos da datos que indican no puede ser la católica. Juan la muestra como un poder de comercio internacional. El centro de comercio internacional es hoy Japón, Estados Unidos. Jamás el Vaticano. El punto más importante está en Apocalipsis 18, 20 al 24. Alégrate cielo por su ruina. Alégrense santos apóstoles y profetas. Porque al condenarla Dios les hizo justicia a ustedes. Esto muestra que la ramera persiguió a apóstoles y profetas. Los apóstoles solo existieron en el siglo I y los profetas en el Antiguo Testamento cuando no existía el Vaticano. Sin embargo, Jerusalén sí persiguió y mató a profetas, apóstoles y santos. Resumen. Jerusalén y no Roma es quien ha matado profetas y apóstoles. Jerusalén y no Roma es la gran ciudad donde Jesús fue crucificado. Jerusalén también se sienta sobre 7 colinas. Jerusalén es llamada repetidamente por los profetas prostituta en la Biblia. Los sacerdotes de Jerusalén se vestían de púrpura y oro. Jerusalén bebió la copa de la ira de Dios. Conclusión. Si vemos la ramera de Babilonia fuera del contexto bíblico y desligada del pacto, podemos dar rienda suelta a nuestras fantasías o rencores. Esto será una profecía de uso personal y esto es la no voluntad de Dios. Viendo la ramera de Babilonia dentro del pacto, definitivamente no puede ser Roma, pues nada tiene que ver Roma con las profecías ni con el pacto. La ramera Babilonia es la Jerusalén apóstata que no cumplió las estipulaciones del pacto y que fue destruida por quien se alió en comercio contra el Mesías y sus seguidores. Como lo estipula el pacto, a este incumplimiento solo es posible la destrucción y la muerte. La iglesia naciente debe salir de este templo, de su culto y de su ley. Jerusalén y el templo fueron arrasados en el año 70 semanas de Samuel, como indica toda profecía de la antigua ley, y de ellos no quedó piedra sobre piedra. El actual Israel es una nueva nación que nada tiene que ver con un pacto que predió la bestia.
Para los cristianos que habían vivido o oído de la persecución neroniana era fácil saber a quién apuntaba Juan con el número que identifica la bestia. La gematría, juego de números y letras en adivinanza, era común en esa época y en los hallazgos de Qumran y en los escritos de Suetonio que nos dice que la gematría griega se le daba a Nerón el número 1005 que quería decir el que mató a su madre y también Filstrat 0, Apocalipsis 4, 38, denomina a Nerón la bestia. Esta fórmula de 666 encaja en números romanos con Nero César o Quirios Caesar. La descripción de la bestia encaja perfectamente en la descripción de Nerón y está en la más perfecta armonía con el Antiguo Testamento, donde no se menciona al demonio por su nombre, sino con el nombre de un enemigo de Israel, y equivale a ambos el trabajo y la descripción. Ejemplo, en Ezequiel se le llama al demonio rey de Tiro. Algunas de las referencias que da son relacionadas a Nerón. La herida de espada, ya que Nerón fue muerto a espada. Su resurrección, ya que se afirmaba que Nerón estaba vivo y regresaría al frente de sus ejércitos. Las estatuas para ser adoradas, ya que Nerón había hecho muchas de estas para el culto imperial. Comprobación del 666. Letra judía. Equivalente. Valor. Nun. N. 50. Resh. R. 200. Wow. W. 6. Nun. N. 50. Cop. Q. 100. Samek. S. 60. Resh. R. 200. Suma. 666. NRWNQSR. Los judíos no tienen vocales en su alfabeto y por eso Juan dice que la sabiduría está en averiguar el nombre, pues hay que interpolar las vocales y quedaría Nerun Kasar, que es fonéticamente en hebreo Nerón Kaiser. Apocalipsis 17, 9 al 11 confirma más datos al mencionar a 5 reyes, uno reinando y otro por venir. Esto anuncian a 1. Augusto, 2. Tiberio, 3. Calígula, 4. Claudio, 5. Nerón, 6. Galba, 7. Otón, que nos lleva al año 69, un año antes de la destrucción del templo. Esta bestia vista desde un punto de vista histórico podría ser un poder político absoluto que persigue a los seguidores de Jesús y que apoya el poder religioso infiel a la alianza. Es la Roma imperial apoyada por los reyes vasallos de Asia que apoyan la persecución desatada y alentada por los judíos en Jerusalén y Roma. En el sentido espiritual, que es el que más nos interesa, esta bestia es una abominable parodia del demonio, un sacrílego insulto del demonio al cordero. Vemos frente al cordero degollado y viviente a la bestia también degollada y viviente, el gran insulto de la abominación a la santidad de Dios. Esta bestia viene del mar. El mar en la escritura oriental está asociado con el caos, con el mal, con el abismo y recibe su poder del dragón, o sea que el imperio romano que viene por el mar ha recibido el poder del demonio para apoyar a la prostituta de Babilonia, Jerusalén, a perseguir al Mesías y a los santos.